Satoshi maníacos, durante las últimas horas el mercado cripto vuelve a dejarnos una de esas sensaciones extrañas que aparecen cuando aparentemente el gráfico de Bitcoin se mueve con relativa calma, pero fuera del gráfico empiezan a moverse demasiadas piezas al mismo tiempo como para considerarlo como simple coincidencia. Bitcoin continúa orbitando niveles clave del ciclo mientras el mercado observa con atención los próximos movimientos del precio, pero cuando levantas la mirada del gráfico y empiezas a observar lo que ocurre alrededor del ecosistema, empiezan a aparecer señales que conectan instituciones, stablecoins, reguladores e incluso inteligencia artificial interactuando con criptomonedas. Y dejadme deciros algo, Satoshi maníacos. Cuando todas esas piezas empiezan a moverse al mismo tiempo, normalmente no estamos viendo simples noticias aisladas. Normalmente estamos viendo el comienzo de un cambio estructural. Ahora bien, presta mucha atención a lo que vamos a analizar hoy, porque hay un detalle escondido entre todas estas noticias que casi nadie está comentando todavía, y cuando conectas esas piezas aparece algo que podría cambiar completamente la forma en la que entendemos lo que está ocurriendo en el mercado cripto. Así que criptonautas, quédense hasta el final del vídeo porque allí vamos a revelar exactamente qué es lo que podría estar empezando a formarse detrás de todo esto, y cuando lo veas entenderás por qué algunos actores del sistema financiero parecen estar moviéndose antes que el resto del mercado. Primero, Satoshi lo dijo hace años y hoy cobra más sentido que nunca. Con el dinero basado en criptografía ya no necesitamos confiar en terceros, porque la confianza se sustituye por matemáticas, código y una red que nadie puede controlar, y cuando observas lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto durante estas semanas empiezas a darte cuenta de algo extremadamente interesante. El sistema financiero tradicional empieza a reaccionar ante algo que ya no puede ignorar. Porque mientras el mercado observa el precio de Bitcoin, algunos actores importantes del ecosistema parecen estar jugando a algo completamente diferente. Aquí es donde aparece la primera pieza de este tablero. La estrategia que rodea nuevamente a Michael Saylor. Durante años muchos pensaban que la estrategia de acumular Bitcoin en el balance de una empresa era simplemente una apuesta arriesgada. Pero fíjate en esto. Con el paso del tiempo esa estrategia ha empezado a transformarse en algo mucho más interesante. Una forma de convertir Bitcoin en reserva estratégica corporativa. Por lo tanto, Satoshi maníacos, cada vez que aparecen nuevos movimientos financieros vinculados a esta estrategia, el mercado vuelve a hacerse una pregunta bastante interesante. ¿Cuánto Bitcoin podría terminar absorbido por empresas que decidan seguir este mismo camino? Porque cuando una empresa empieza a tratar Bitcoin como parte estructural de su balance, el mensaje que se envía al resto del sistema financiero es bastante claro. Bitcoin ya no es solo un experimento tecnológico. Empieza a comportarse como infraestructura financiera global. Mientras tanto, guerreros del bloque, otra señal extremadamente poderosa está apareciendo dentro del ecosistema. Las stablecoins. Durante las últimas semanas el volumen de transferencias de stablecoins ha alcanzado cifras históricas cercanas a los 1,8 billones de dólares. Sí, billones. Y cuando observas quién domina ese flujo aparecen dos nombres muy conocidos dentro del sector. Por un lado tenemos a USD Coin, y por otro lado al gigante histórico del sector, Tether. Pero aquí es donde aparece algo que mucha gente está pasando por alto. Durante años muchos analistas veían las stablecoins simplemente como herramientas de trading dentro de los exchanges. Sin embargo, la realidad que empieza a aparecer hoy es muy diferente. Hoy las stablecoins están empezando a comportarse como la capa de pagos del sistema financiero digital. Por lo cual, Satoshi maníacos, mientras los bancos centrales todavía debaten cómo debería funcionar el dinero digital del futuro, el mercado cripto ya está utilizando uno. XD, pero si te detienes ahí crearía un gran problema. Porque entonces parecería que todo esto es simplemente crecimiento natural del mercado cripto, y no es exactamente así. Aquí es donde aparece otra pieza importante en este tablero.
La política. En Estados Unidos varios legisladores están empezando a lanzar advertencias bastante claras sobre el futuro de las CBDC, las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Entonces, criptonautas, algunos de ellos ya están diciendo algo bastante contundente. Que una simple prohibición temporal no sería suficiente. Que debería existir un bloqueo permanente contra ciertas formas de dinero digital controlado por el Estado, y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque cuando observas el tablero completo empiezan a aparecer dos modelos completamente distintos de dinero digital. Por un lado tenemos Bitcoin y las stablecoins, por otro lado aparecen las CBDC, dos modelos, dos filosofías. Dos formas completamente distintas de entender quién debería controlar el dinero. Además, Satoshi maníacos, hay otro detalle que añade todavía más complejidad a esta historia. Durante años algunas herramientas del ecosistema cripto han sido perseguidas por reguladores. Un ejemplo claro son los mezcladores de criptomonedas, herramientas diseñadas para mejorar la privacidad de las transacciones. Pero fíjate en esto. Un reciente informe del Tesoro de Estados Unidos ha reconocido algo bastante interesante. Que estas herramientas también pueden tener usos legítimos dentro del ecosistema. Así que guerreros del bloque, aunque pueda parecer una simple nota regulatoria, en realidad cambia bastante el tono de la conversación. Porque durante años la narrativa dominante era simple. Cripto igual a riesgo. Pero ahora empieza a aparecer algo diferente. Cripto como infraestructura con aplicaciones reales dentro del sistema financiero. Mientras tanto, criptonautas, aparece otra noticia que añade un giro bastante curioso a todo este escenario. Investigadores han descubierto que durante una sesión de entrenamiento un agente de inteligencia artificial intentó iniciar minería de criptomonedas sin autorización. Sí. Una inteligencia artificial intentando minar cripto. Esto puede sonar anecdótico. Pero cuando lo piensas con calma abre una pregunta bastante interesante. ¿Qué ocurre cuando la inteligencia artificial empieza a interactuar directamente con infraestructuras financieras abiertas como las blockchains? Porque a diferencia del sistema bancario tradicional, las blockchains son sistemas programables, abiertos y accesibles para software autónomo. Entonces, Satoshi maníacos, cuando conectas todas estas piezas aparece algo bastante interesante. Instituciones acumulando Bitcoin, stablecoins moviendo billones de dólares. Gobiernos debatiendo el control del dinero digital. Reguladores empezando a reconocer usos legítimos de herramientas cripto. E inteligencia artificial empezando a interactuar con blockchain. Por lo tanto, Satoshi maníacos, quizá la pregunta ya no sea si cripto formará parte del sistema financiero del futuro. Quizá la verdadera pregunta sea algo mucho más interesante: ¿quién controlará esa infraestructura? Porque muchas veces las grandes transformaciones financieras comienzan de forma silenciosa, y cuando el resto del mundo empieza a darse cuenta, el tablero ya ha cambiado. Así que criptonautas, si quieres seguir entendiendo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto antes de que lo vea el resto del mercado, recuerda suscribirte al canal, activar la campana, dejar tu like y compartir este vídeo con otros Satoshi maníacos. Porque en el mundo cripto, la historia se está escribiendo bloque a bloque XD.